Un buen día, mis queridos espectadores. Mi nombre es Angie Calla y hoy vengo a hablarles sobre el concepto del terrorismo. Como nosotros sabemos que el terrorismo es una forma violenta de la lucha política, en donde existe una serie de complejas amenazas en las cuales se busca establecer un viejo orden, para así fundar uno nuevo, y que además se hace uso de la violencia fuerza física y psicológica, para que de esa manera se manifieste el miedo de una población en general y que también se difunda el terror intimidando de igual manera a la población, ya que el terrorismo en sí busca imponer ideales de manera que si alguien no lo acepta puede salir tanto herido, muerto, torturado o desaparecido. En base a estos conceptos brindados, hemos elegido 3 temas vistos durante el ciclo, donde se evidencia adecuadamente qué es el terrorismo. La primera clase escogida se encuentra en la semana 11, el cual es la crisis económica de los 80, que va desde el año 1980 hasta 1990. La década de los 80 significó para el Perú un régimen democrático, luego de más de una década de dictadura militar. Junto con la democracia lleva el terrorismo y el resquebrajamiento no solo de las instituciones civiles, sino también de la confesa del futuro. La segunda clase escogida se encuentra en la semana 12, el cual es la lucha contra la subversión, desde el año 1980 hasta el año 1989, las primeras etapas del conflicto. En el tema de la semana 12 se profundiza más el tema en la que se basaba el terrorismo del Perú, ya que se dio de inicio de la violencia en 1980 por parte de Sendero Luminoso, quien buscaba iniciar una guerra popular en el Perú. En Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ellos buscaban implantar un modo diferente de comunismo. Y por último hemos escogido la tercera clase, que se encuentra en la semana 14, donde se titula El Perú de Fujimori, el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo. Este tema fue elegido ya que en esta época se puede evidenciar el terrorismo y los abusos del Estado, así como también la antipolítica y el autoritarismo del régimen fujimorista, siendo así que todos estos temas venían ligados al terrorismo. Una de las principales causas del terrorismo fue el descontento de la población por la desigualdad social. Solo se tomaba en cuenta Lima y se dejaba de lado el resto del país, siendo marginados por el Estado. Y con pocos avances sociales desde tiempos pasados, esto siempre fue un problema, ocasionando el descontento de la población del interior del país, radicalizándose cada vez más al no ser escuchados por el gobierno de turno. Fue así que en 1980, durante las elecciones generales del país, ocurrió un atentado perpetrado por Sendero Luminoso, lo que inició una guerra popular con el Estado peruano, con el fin de sustituir sus instituciones y restaurar un régimen totalitario. Una de las consecuencias principales es que hasta ahora no tiene solución las miles de desapariciones que hubo durante la época del terrorismo. Principalmente, los subversivos raptaban a todo tipo de personas, sobre todo a jóvenes y niños, para involucrarles el pensamiento que tenían y divulgarlo a través de ellos. Incluso también usaban las escuelas y universidades para el adoctrinamiento de los estudiantes. Hoy en día sus familiares siguen en búsqueda del paradero de estas personas, incluso de su cuerpo, porque no descartan que los hayan matado. Ahora hablaremos una de las causas que dejó el terrorismo, como la falta de educación en los años 80, la falta de partidos políticos estables, pero la más importante por la cual surgió todo esto fue la igualdad socioeconómica, que existía la diferencia entre ricos y pobres. Esto causaba que las personas con bajos recursos se sintieran excluidas, también como la falta de interés del Estado hacia la educación. Una de las consecuencias que dejó este grupo llamado Sendero Luminoso, que afectó a más de 20 departamentos peruanos, fue la pérdida de sus familias. Como también hubieron desaparecidas, asesinatos de niños y en total fueron más de 77.000 muertos. Esto afectó en un ámbito psicológico para la población. Nos encontramos aquí con el señor José Damascén Díaz. Ángel Muñoz Vilca. Según su punto de vista, ¿cuáles considera usted que fueron las causas del terrorismo en el país? Nace a consecuencia del abandono del Estado a los pueblos más lejanos de Lima. Nace un resentimiento social, ¿no? Y a consecuencia de ello, pues el Estado no atiende y nace pues ese terrorismo. Fueron de diferentes gobiernos que no cumplían sus promesas que indicaban, generando, por ejemplo, digamos en el año 80, gobierno de Belaúnde, ya que en su segundo periodo ofreció bastantes, digamos, para la zona agraria, que nunca cumplió, al entrar se olvidaron. Y así sucesivamente vinieron los gobiernos
del momento. O sea que Creo digamos que, hasta la fecha. claro, y a lo largo de esos años de los 80s, los distintos de partidos políticos no cumplían. No cumplía lo que prometía. Durante esas fechas más o menos del terrorismo, ¿en qué lugar se encontraba y en qué tipo de aspectos se vio usted afectado? Yo en el año 90 me encontraba laborando en el distrito de Miraflores, en la avenida Ricardo Palma, en una panadería. Al frente de la panadería había un local de campaña del Partido Popular Cristiano. Sobre cerca de las 9 de la noche hubo una explosión muy fuerte que había explosionado una bomba. Y como nosotros estábamos ahí al frente, había la incertidumbre, porque siempre en este tipo de accionar de terrorista siempre había muertos. Y nosotros ya nos sentíamos víctimas de ese accionar, ¿no? Ya nos sentíamos como muertos porque se reventaron la ventana, los vidrios, y todos estábamos tirados en el piso. Yo me encontraba en Lima, ¿Qué edad tenía usted en ese entonces, más o menos? como 50 años más o menos. Correcto. ¿Usted estaba trabajando aquí en Lima? Trabajando. ¿Dónde en Lima, trabajaba? justamente en aeropuerto, una línea aérea. Justamente ahí nos sentimos afectados en el 99, año 99, pienso en el gobierno de Fujimori. Privatizó muchas empresas, entre comillas, porque no se supo qué hizo. Perú, la pesquera y muchas más, que todas las familias se quedaron en el aire, digamos. Él las vendió. Las vendió, por eso digo entre comillas, porque nunca ese dinero se vio. ¿Y me puede decir qué sucedió con los empleados, los trabajadores que operaban en la empresa de Aeroperú durante esos años? Se quedaron sin trabajo y sin beneficios, porque no llegaron a pagar. ¿Qué época del año más o menos fue? Fue en marzo del 99, el Marzo. gobierno de Fujimori. Entonces fue, digamos, de un día para otro. Claro, de un día para otro. De un momento que ni uno ni pensaba. Entonces fue, digamos, en el caso particular de usted, se quedó sin ingreso para su hogar. Claro, fue un momento muy difícil, crítico. Había una incertidumbre social donde no podíamos, digamos, confiar en nadie quien se acercaba a nuestro lado, incluso para viajar en un solo asiento mirábamos si una persona iba con cualquier paquete, un maletín o cualquier cosa, tú ya viajabas con miedo porque siempre existía pues, el cochibomba, ¿no? Y los terroristas viajaban siempre así con sus mochilas, digamos, por todas partes, ahí llevaban pues, los materiales explosivos. También la señora Marta Moyano, en Villa El Salvador, que era una líder, digamos, de la sociedad. Ella también igualito fue bombardeada y el Estado le hizo ver que los terroristas la habían matado, ¿no? Y para nosotros no eran los terroristas, porque los terroristas no atacaban a los líderes sindicales, sino que ya fue el Estado con la finalidad de eliminar todo aquel que, digamos, se metía en su camino. Después de haber analizado el tema a profundidad del terrorismo en el Perú, gracias a las clases que hemos tomado y después de escuchar las entrevistas de mis demás compañeros, podemos concluir que el terrorismo fue el resultado de la desigualdad y desunión que existía y hasta el día de hoy existe dentro de nuestro país, y que el Estado no actuó correctamente al combatir el terrorismo, ya que cuando el terrorismo empezó en otros departamentos, el Estado no actuó de forma inmediata, pero sí con indiferencia, dejando crecer el malestar de la población. Si bien es cierto, el Estado al principio no pudo controlar esta situación de la manera adecuada, pero después de 10 largos años y crear las estrategias adecuadas pudieron vencerlo. Con respecto a la sociedad, las personas del pueblo crearon un grupo que se denominaron como los ronderos. Estos se defendían de los terroristas y de los militares, es decir, los actos delictivos se respondían con más violencia. La mejor solución sería la descentralización por parte del Estado. Consideramos como grupo que debemos aprender de nuestros errores del pasado para poder avanzar en un futuro, ya que estos problemas vienen afectando a nuestro país por muchos años y no dejan que podamos avanzar.